¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un crawler que hace mucho tiempo que me lo estáis pidiendo y me he decidido por este Land Rover Defender Camel Trophy. Una pequeña réplica a escala 1:12 de ese mítico Land Rover Defender con ese evento en el que tan famosos se hicieron estos 4x4. Y antes de comenzar el vídeo quiero hacer una dedicatoria a un amigo, y es que su padre tenía uno igual, algo que recuerdo con mucho cariño aparcado en la puerta de su casa, y son esos recuerdos de la infancia que nunca se olvidan. Vamos a echar un vistazo a algunos accesorios extra que nos incluye, a ver si lo armamos y a ponerlo a prueba. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. En mi caso me llegó en esta caja de corcho blanco, y aunque estuve buscándolo para ver si me lo podían enviar en su caja original, no lo encontré por ningún sitio. Vamos a sacarlo y a ponernos manos a la obra. Por aquí tenemos el manual, al que como siempre os aconsejo echar un vistacito para familiarizaros con todas las funciones, así como el mantenimiento de este cacharrito. Ahí podemos ver que existen varias versiones de este Land Rover Defender, pero mi favorito es el Camel Trophy. Esta bolsita nos incluye intermitentes, luces de freno, un destornillador, además de unos tornillos que necesitamos para fijar el paragolpes. Esta versión incluye 2 ejes de transmisión y 4 amortiguadores supuestamente de aceite, una pequeña llave Allen y la tornillería que necesitamos para ajustar estas transmisiones, un cargador USB de 5 voltios para cargar la batería y un montón de piezas que tendremos que montar con paciencia y dedicación, como los retrovisores, limpiaparabrisas y otras cositas. Aquí tenemos el paragolpes, la escala trasera y el snorkel. Y estos amortiguadores que supuestamente son de aceite, pero sí que no podría deciros que vayan a ser tampoco muy buenos, porque con otros que he comparado con otros coches que hemos visto por el canal, estos sí que se notan un poco de peor calidad. Aquí tenemos la radio, una radio bastante básica pero que funciona muy bien, con el control de la dirección, con esta simulación de llanta con neumático, el gatillo para la marcha adelante y la marcha atrás que funciona mediante potenciómetro, algo que me parece un punto a favor. Esta radio necesita 2 pilas AA para funcionar. En la parte superior tenemos la ruleta para calibrar la dirección, un botón para alternar entre 2 velocidades y el botón de encendido y apagado de la iluminación del coche. Los demás botones son de mentira, excepto el de encender y apagar la radio. Y un montón de stickers para personalizar este 4x4. Algo que he notado y creo que se puede observar es que el coche está muy bien construido y tiene muy buenos materiales para lo que realmente nos va a costar. Y es que este coche no es muy caro. Y me llama mucho la atención, creo que lo estáis viendo, y es que parece ser que las ruedas tengan presión o algún tipo de relleno que simulan como si estuvieran hinchadas. Se pueden ver detalles como esos remaches que tiene en la aleta lateral trasera. Ahí podemos ver los amortiguadores que nos incluyen, y aunque en las pruebas que yo le he hecho no se han portado del todo mal, es cierto que con unos amortiguadores buenos la experiencia cambia muchísimo más. Lo que sí le he cambiado han sido las transmisiones, porque si le das mucha caña es cierto que esas transmisiones de plástico que incluyen acaban sufriendo bastante. Aquí tenemos el interruptor de encendido y el motor de este 4x4 es un motor con escobillas R260. Ahí estáis viendo el movimiento de esa tracción integral. Y aquí cómo quedaron las transmisiones montadas y el resultado de estar un buen rato dándole caña. Considero que cambiar las transmisiones sí que es algo obligatorio, pero no tanto los amortiguadores, aunque es cierto que si cambiamos los amortiguadores la experiencia va a ser muchísimo mejor. Eso sí, si podéis, que sean un poquito mejor que estos. El coche está construido en plástico ABS y las ruedas son de goma blanda, y como podéis observar apenas trae detalles instalados que tendremos que poner nosotros, así como las pegatinas. Y a mi parecer este crawler tiene un diseño muy realista. En la parte superior tiene una barra de luces auxiliares que la verdad que le quedan genial, y debajo del capó tenemos la batería. En este caso es una batería de 1500 mAh que nos dará una duración de unos 50 minutos y el tiempo de carga es de unas 2 horas. Según la versión que compréis podéis seleccionar entre un modelo u otro. Y ahora voy a mostraros cuál ha sido el resultado después de armarlo y ponerle todas las pegatinas.
He intentado dejarlo lo más fiel posible al modelo original, pero es cierto que ha habido alguna cosita que me la he sacado de la manga. Y la verdad es que este 4x4 me parece que está muy logrado, es súper bonito y voy a ponerlo a prueba, vamos a hacernos alguna rutilla. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Pese a que soy alguien prácticamente nuevo en este mundillo de los crawlers, sé y soy totalmente consciente que haciendo algunas modificaciones como esos amortiguadores, el sistema de suspensión, la dirección y alguna cosita más que he visto por ahí que la gente más avanzada le ha cambiado a este coche, la experiencia cambia por completo. No me digáis que no es una pasada ese sistema de iluminación que tiene este 4x4. Pero si no queréis sustituir ningún componente más, el único que yo sí que os recomendaría que cambiaseis son esas transmisiones, porque las que vienen de plástico tiene pinta de que tarde o temprano se van a acabar rompiendo. Mirad, esas intermitencias me hizo muchísima gracia ver cómo se encendían. Tanto las delanteras como las traseras, así como la luz de marcha atrás. Tiene un montón de detalles que hacen que esté muy logrado. Sé que hay otras versiones mucho más parecidas y mucho mejor conseguidas que este que estamos viendo aquí, pero también es cierto que el precio se nos puede ir a 3 o 4 veces lo que me ha costado a mí este. Una cosita que me gustaría aclarar es que este Land Rover Defender está más enfocado, como os decía al principio, al tema del crawler y no a la velocidad, no es un coche que vaya a correr mucho. Como tiene esas ruedas de caucho, esas ruedas de goma blanda, tiene muy buena tracción en todas las superficies que lo he probado, tanto en tierra como en arena, como una superficie con mucho polvo, en hierba. Y otro detalle importante que quiero comentaros es que no se puede mojar, no podemos meterlo en el agua porque no le va a sentar nada bien. Aunque es un punto en contra, digo detalle importante para que no pille a nadie desprevenido. Estoy preparando otros 2 crawlers más, espero que este os haya gustado y os esté gustando. Si me queréis dar algún consejo, alguna opinión o recomendación, como siempre estoy más que dispuesto a escucharla, podéis dejármelo en comentarios. Como siempre, abajo en la caja de descripción os he dejado los enlaces con algunos códigos de descuento para que podáis ahorraros algunas monedillas. Os dejo por aquí con algunos minutillos más de ruta de este legendario Land Rover Camel Trophy. Espero que disfrutéis de esta rutilla, nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien, que ya me porto yo mal.